Seguimos hablándoles a ustedes de salud y en el programa de hoy vamos a hablar de primeros auxilios y emergencias. ¿Cuántas vidas se han salvado precisamente porque en el entorno de esa persona que se había atragantado, le había dado un ictus o un infarto, se encontraba alguien con, aunque sea leves, conocimientos de primeros auxilios? Y cuántas veces nos hemos lamentado de no tener esos conocimientos para poder echar una mano en alguna situación de emergencia. Bueno, pues hoy un poquito de andar por casa, pero vamos a ofrecerles a ustedes síntomas, algún truquillo también y alguna actuación importante en determinadas causas. Para ello hemos invitado a otras dos de nuestras enfermeras. Rostro ya conocido, Arantxa Aparicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por volver a repetir en nuestros programas, en estos programas de Más Salud. Y Beatriz Bueno, que es nueva, sí. Primer programa que haces con nosotros, así que te lo agradecemos también especialmente. A Beatriz. vosotros. Bueno, enfermeras, primeros auxilios, importantísimos. Arantxa, me decías también, independientemente de que ustedes estén ahí atentos, a lo que les vamos a contar hoy, que se está preparando un taller, ¿no?, para los ciudadanos que quieran apuntarse. Sí, estamos planteando realizar talleres de prevención, talleres de tabaco y talleres de urgencias sanitarias, para que la gente sepa actuar en estos casos que te pones muy nervioso, que es tu familiar, tu amigo, y que no sabemos cómo actuar. Y yo invito a la gente que se apunte cuando salgan, porque es muy importante reconocer los síntomas y saber actuar. Sin duda alguna, reconocerlos y saber actuar, dos de los temas que vamos a poner hoy encima de la mesa. Talleres que adelantamos, que cuando estén, si os apetece, nos los podéis pasar y nosotros informaremos de los mismos, y si no, si alguien tiene interés en alguno de los tres, puede hablar con su enfermera o con su centro de salud, porque van a ser en la zona básica de salud en Peralta. De Peralta. Bueno, pues dicho esto, que la importancia es la que es, vamos a empezar por lo básico, ¿no, Beatriz? Yo creo que es como bastante lógico, pero ¿por qué decidís que introduzcamos, porque es una sugerencia vuestra, dentro de este proyecto de salud, un programa de primeros auxilios y emergencias? Mira, porque generalmente el ciudadano de a pie desconoce muchas veces, y que es normal, qué hacer, cómo reconocer unos síntomas, a dónde llamar, en qué momento llamar. Entonces, si realmente la gente sabe lo mínimo, lo básico, porque después ya se puede formar. Ahora nosotros vamos a poner como la curiosidad para que la gente pueda empezar a formarse. Y entonces cuando sabes lo mínimo, sabes dónde actuar, y todo seguramente te recuperarás antes, llegarás a un momento en que a lo mejor no se ha establecido la enfermedad. Incluso todos los equipos especializados, hospitalarios, de transporte, realmente van a poder cumplir su función, que es atender y recuperar a las personas lo antes posible. Entonces es fundamental que el primer eslabón de todo lo que sucede es el ciudadano, el paciente o el familiar, que debería saber reconocer y alertar. Y a dónde alertar. Y luego hay una cosa también importante, ¿no?, que me comentabais preparando esto, Arantxa, y es intentar captar el mayor número de datos posibles, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Obviamente el paciente no puede, no es lo normal que pueda, pero sí la gente que está alrededor, que intenta ir recabando la mayor cantidad de datos posibles para después poder ofreceroslos y que vosotros podéis afinar muchísimo más el diagnóstico y lo que tengáis que hacer. Sobre todo porque tenemos eslabones en la atención sanitaria que se activan en caso de una parada, de un ictus, de un atragantamiento, y desde aquí, de Peralta o de la zona básica hasta el hospital, se activa una serie de alarmas para que todo el mundo esté preparado para recibir a ese paciente. Y eso se traslada con lo que nos dice el acompañante, con los síntomas que ve. Es importantísimo tener claro 4 cosas para poder trasladar al 112.
Sí, que muchas veces a mí eso me pone muy nerviosa, lo tengo que reconocer, porque cuando llamas al 112 es porque alguien no está bien, y cuando empiezan a preguntarte, que dices, Dios mío, que vengan ya, ¿no? Que vengan ya. Pero claro, no es que vengan ya, es que vengan ya, que van a venir, pero que además necesitáis bueno, pues determinada información que os va a ayudar a hacer mejor vuestro trabajo, ¿no? Saber cómo tienen que venir, con una ambulancia medicalizada, con un helicóptero, quién nos tiene que esperar. Es fundamental trasladar bien los síntomas del paciente. ¿Qué nos y decías, en función a eso también, aparte de saber trasladar los síntomas, saber, lo primero que cuando llames al 112, que es el teléfono que hay que llamar antes ni siquiera de acudir al centro de salud, llamar al 112, te preguntarán los datos del paciente, que puede ser tú mismo o puede ser un familiar, a la hora que has detectado que han empezado esas cosas que te han alarmado, ¿vale? O bien, si no lo has detectado, imagínate que te has levantado y tu familiar o tu pariente ya estaba mal, más o menos a qué hora fue la última vez que lo viste bien, que son imprescindibles, y por supuesto la clínica que estábamos hablando de los síntomas que habías detectado. Bueno, vamos a poner encima de la mesa infarto, ictus y atragantamiento. El tema del ictus lo tratamos un poquito así por encima, la prevención cardiovascular con, bueno, el infarto también, con Lucía, ¿Sí? con otra de nuestras enfermeras, que ya ven ustedes el equipazo que hay en esta zona básica de salud, bueno, como en todas por otra parte, que si yo creo que si de algo podemos presumir es de equipo médico, y de enfermeras. Cuando hablo de equipo médico incluyo también administrativos, sí, que no tenemos que olvidarnos de ellos. Pero bueno, al lío, Beatriz, hablamos de infartos, en este caso, sí, iba con Arantxa, sí, ¿verdad? Que aquí me enrollo yo, sí, y me confundía. Hablamos de infartos, Arantxa, ¿cuáles son los síntomas típicos? Bueno, pues al hilo de esto quiero comentar antes, porque es tan importante hablar del infarto. En el último boletín de salud pública de la Comunidad Foral se desprende que todos los días se producen de media 2 infartos en Navarra. Siempre tenemos que saber reconocer estos síntomas. Entonces, el síntoma principal es dolor en el centro del pecho o a la izquierda, que es opresivo, que no te deja respirar, que empiezas con un malestar general, inespecífico, náuseas, vómitos. Eso es una señal de alarma que puede estar produciéndose un infarto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si estamos acompañados, avisar al acompañante y se tiene que activar el 112. Fíjate que muchas veces yo cuando oigo, ¿no?, estos síntomas del infarto, digo, ¿y cómo lo diferenciamos? Porque un dolor en el pecho puede ser un dolor de ansiedad, puede ser incluso aires, ¿no? Pueden ser también que se nos coloquen ahí y nos produzcan un malestar. Y sin embargo la gente que ha tenido un infarto dice, no, se reconoce. La diferencia fundamental es que es opresivo, como si te comprimieran, por delante y por detrás. No es punzadas ni latiguillos, es un dolor opresivo y que no cede con el movimiento, porque el muscular te mueves y se va aliviando, y la ansiedad también te mueves, va cambiando, pero este tipo de dolor no cambia de ninguna forma. Te aprieta como si te agarraran por delante y por detrás y no cede en ningún momento. Esto, claro, y luego ya si va acompañado con vómitos y otros síntomas que nos has sudoración, comentado, malestar, sobre todo es el malestar inespecífico. La gente lo describe como un malestar que como que si le oprimieran, como si le agarraran por dentro el pecho, como si le comprimieran desde dentro, y no cede de ninguna postura y de ninguna, aunque camines, no cede. Bueno, pues yo creo que es bastante descriptivo, Arantxa. Lo decíamos al principio, cuando hablábamos un poco de esa importancia, ¿no?, de tener la mayoría de los datos posibles para ofrecer a los sanitarios, la hora de los síntomas. La hora, ¿no? Es ¿no? fundamental saber a qué hora han empezado los síntomas, porque al principio son un poco más leves, pero si pasan 20 minutos desde que empieza este síntoma, hay que llamar al 112 porque hay que descartar una patología cardiovascular, que en caso de que no sea, pues adelante, muy bien, porque vas a Pamplona, te hacen analítica de sangre y ahí se descarta si es patología cardiovascular o no. Fundamental, hora de inicio, 20 minutos desde que han empezado, hay que ir al servicio de urgencias. Son actuaciones, ¿no?, o
enfermedades, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Que al final lo venimos insistiendo, pero yo creo que es importante. Controlar los tiempos y saber actuar es fundamental, y reconocer desde luego los síntomas. Pero la prevención también, nos lo decía Lucía, yo creo que, aunque no sea más que un poquito por encima, sí. Deberíamos recordarlo, ¿no? Que nosotros, como decía Munir, el doctor, que podemos poner mucho de nuestra parte para no medicarnos tanto, para no llegar a determinadas patologías. Y bueno, por eso yo creo que también, aunque ya hablábamos con Lucía del tema de la prevención, no está de más insistir en ello. Por supuesto. La teoría nos la sabemos todos, Beatriz. Sí, sí. Si hay patologías como hipertensión, diabetes, colesterol, eso tienes que controlar con tu médico de cabecera. Y luego los hábitos saludables, que es para todo ciudadano. No vida sedentaria, no hábitos tóxicos, no drogas, no tabaco, comer bien. Bueno, pues eso es como el ABC. ¿No? Fundamental. Sí. Tenemos a una persona que le está dando un infarto. ¿Cómo tenemos que actuar los que estamos alrededor? Bueno, primero con calma, valorar al Lo paciente, más difícil, ¿no? Sí, porque el infarto muchas veces pues empieza con un dolor, como hemos comentado, pero si el paciente, de repente hay una persona que nos acompaña que pierde el conocimiento súbitamente y que no responde, le estimulas, le preguntas qué tal está y no reacciona. Si nos apoyamos, vemos si respira o no respira, que tampoco es fundamental, sino solo si responde a estímulos. En ese caso tenemos que empezar maniobras de reanimación cardiopulmonar. No todo el mundo sabe hacerlo, que es lo que hemos dicho que vamos a formar en un taller, o que próximamente será un taller. Si no conocemos hacer maniobras de reanimación, hay que poner al paciente o a la persona, al acompañante, tumbado lateral, ¿vale? Tumbado para que no caiga al suelo, y lateral porque si vomita y no se atraganta. Es muy importante, si no sabemos hacer nada, tumbarlo y posición de seguridad. ¿No? Que nos demos cuenta que si vomita, el vómito no va a introducirse, ¿no? Lo va a expulsar, y que la lengua también tenga una posición correcta. Eso es. Y luego... y avisar al 112, y avisar al 112 urgentísimo, ¿no? Sí. Porque ahí ya nos estamos encontrando ante un desmayo con una situación bastante complicada. Hacer una reanimación que, como decíamos, lamentablemente no todos sabemos hacerla, algo fundamental, pero sí podemos ayudar poniendo al enfermo de medio lado. Sí, una reanimación salva vidas, eso es fundamental que tengamos interiorizado el concepto. Por eso es muy importante aprender a hacer reanimación. Si no sabemos, tenemos que prevenir que el paciente se lesione aún más, entonces hay que ponerlo de seguridad, tumbado, lateral. Que no vaya más, no puedo aportar nada, pero que no vaya más. Eso es. Bueno, ictus, hablábamos de infartos, 2 al día en Navarra, nos decías, Arantxa. De media. Bueno, ictus ya, ¿para qué les cuento? Yo el otro día le preguntaba a Lucía, ¿no? Hablando de la prevención respecto al ictus. ¿Antes no se producían, o como ahora le hemos puesto nombre, lo oímos más o lo detectamos más? Antes se producían, pero yo creo que también hay todo lo que hablábamos de los factores que van alrededor, pues igual más gente tiene estrés, más gente tiene vida sedentaria, que son factores que pueden influir. Pero bueno, el ictus, que a lo mejor el ciudadano de a pie lo puede haber conocido como derrame cerebral, hemorragia, bueno, es todo lo que tenga que ver con el cerebro, que se le llama ictus, ¿vale? Lamentablemente es de las primeras causas de muerte, tanto en hombres como mujeres, más en mujeres que en hombres. Y no gente mayor. Y no gente mayor. No nos podemos relajar nadie. No, pero incluso hasta adolescentes y niños, o sea, hay ictus también en pediatría. Pero, así como antes decía, es a partir de los 70, de los 80, no. Ahora puedes encontrar una persona de 40 y varias que hayan tenido un ictus. Se dice que cada 30 minutos muere alguien por un ictus o queda alguien con una incapacidad en relación al ictus. ¿Qué se puede hacer? En ictus, mira, he traído esto, pero para que a la gente se le grabe que el tiempo es cerebro. O sea, mientras más tiempo pasa sin reconocer los síntomas, sin actuar, hay más probabilidades de muerte cerebral. El cerebro está compuesto por neuronas
que en un segundo 12.000 neuronas mueren, pero en una hora 120 millones de neuronas mueren, con lo cual tu vida puede retroceder 36 años, se dice. Eso todo en estadísticas desde el 2010, que seguramente ahora es mucho más. ¿Y qué es lo que es importante? Saber 4 cosas para reconocer un ictus, y que con eso en el tiempo es cerebro, el tiempo que nosotros acortamos, porque lo que hablábamos antes, que hay un código ictus que cuando se activa, toda la gente que está especializada está esperando, y mientras antes tardes en llegar a la puerta del hospital donde te van a tratar, las probabilidades de recuperarte son mayores. Mientras menos tiempo pasa entre que llegas a la puerta y te dan el tratamiento, las probabilidades de que tengas de recuperar son muchísimo mayores. Entonces, hay como 4 aspectos importantes. ¿Qué te puede pasar? Mira, lo vamos a hacer con mi compañera. Por ejemplo, le vamos a dar aquí el Oscar. Pero son todos síntomas que tú reconoces que no habían antes, o sea, son todos nuevos. Estamos hablando de algo agudo, un cambio momentáneo. Y en este caso también es importante saber el tiempo en que detectas ese cambio. Puede que te haya pasado que te acuestas con tu familiar y de repente lo ves que está diferente cuando amanece. Pues el último momento que lo viste bien también es el que cuenta. A las 10 de la noche se acostó y lo estaba vi bien. ¿No? Pero cuando amaneció ya estaba así. Pero hay que saber a qué hora lo viste. O bien, estaba desayunando y estaba bien, y empezó a las 10 de la mañana. Importantísimo el tiempo, porque mientras más tiempo pasa, las probabilidades del tratamiento van cambiando, ¿vale? Entonces, uno de los síntomas sería, por ejemplo, una simetría en la boca, que antes no tenías. O bien, que esté la simetría en el momento, o cuando sonrías yo te digo, ay, pero cuando me sonreíste se te cayó la boca, se te queda un lado abajo, como lo que está haciendo Arantxa. Hazlo con el dedo. A ver, vamos a ver si podemos. Sí, se está viendo bien, ¿no? Eso sería una simetría en la boca, que habitualmente no lo tenía. Yo te digo, uy, cuando sonríes como que se le tuerce la boca. Eso sería un síntoma de alerta. Otro síntoma sería, por ejemplo, si ella está sentada o que está tomando desayuno, vamos a suponer, que no es capaz de coger el vaso, no tiene la fuerza suficiente para coger el vaso. O bien que está haciendo algo, imagínate que tú le dices, a ver, sube los brazos, pon los brazos así y se te cae uno, ¿vale? Te tendría que llamar la atención, o que los dedos van cayendo, te tendría que llamar la atención. Entonces, cualquier pérdida de fuerza, tanto en los brazos como en la pierna, también es importante saber. Luego, cuando tú llames al 112 te preguntarán, ¿y de qué lado? También es importante saber reconocer dónde se quedaba sin mover la boca, o cuál es el brazo, o cuál es la pierna que tenía. Porque por ejemplo, siempre es derecha o izquierda. Sí, hay algunas ocasiones en que pueden ser las dos, pero lo más normal es que sea un lado u otro, y dependiendo del lado de que sea, es el daño que tiene el cerebro, ¿vale? Y otra de las cosas que te puede llamar la atención es el lenguaje. Por ejemplo, tú hasta ahora hablabas bien y que de repente te parece como que está tartamudeando. ¿Alguna vez ha venido algún paciente que el familiar dice, no, estás tartamudo desde la mañana? No, pero es que antes no era tartamudo. Eso no es ser tartamudo, sino que es que tienes dificultad en el lenguaje, que se te tropiezan las palabras, o que hablas como borracho. Imagínate que yo me llamo Rosa y siempre he dicho Rosa, y me preguntas el nombre, o digo yo mi nombre y digo Rosa. Te tiene que llamar la atención esa que arrastras las palabras, ¿vale? Un poco con el lenguaje, o bien, por ejemplo, que yo te pregunte, te digo, coge el lápiz, y de repente ella no sabe, no me comprende esa orden sencilla, o que yo te pregunte, ¿cómo se llama esto? Y tú no me sepas decir cómo se llama esto. Son cosas que te tienen que llamar la atención. Con una de ellas ya tienes que llamar al 112. Ya se estaría seguramente activando el código ictus. Mientras antes llegues, más probabilidades tienes de pasarle Estos son un poco como genéricos, ¿no? Las pautas que nos habéis dado. Te vamos a dar el Oscar, por cierto. Pero aparte de esto, puede haber también vértigos, desequilibrios, otras sensaciones. Pueden haber otras sensaciones. Que no tiene por qué haber, pero que pueden existir. Exacto, o visión borrosa, o visión doble, o que pierdas el equilibrio cuando antes no lo perdías, también pueden ser signos de alarma. Sí. Bueno, estábamos hablando también antes de la prevención en el tema del
de los infartos, digamos, ¿no? Y aquí también pues podemos hablar un poquito de lo mismo. Prevención, que viene a ser la misma, porque el ictus no sí. es un infarto cerebral al Exactamente. final, ¿no? Puede ser un infarto o una hemorragia. O una hemorragia. Puede ser transitoria o puede ser mantenida. Importante, a veces es transitorio y se puede pasar en unos minutos o en media hora o en una hora. Aunque se te haya pasado, tienes que llamar al 112 y deberías ser revisado por neurología. Eso es fundamental, porque a veces hay una cosa que se llama el accidente isquémico transitorio que se te pasa, que puede ser de minutos, pero la lesión, o sea, ha habido algo en el cerebro que te ha producido ese momento de inestabilidad o de lesión. Eso es importante, porque muchas veces decimos, uy, parece que tengo el labio caído, parece que no tengo fuerza en este brazo, pero luego se nos pasa y ya decimos, bueno, pues sería cualquier tontería, ¿no? Puede serlo, pero por si acaso... Hay que llamar, tienes que ser revisado y entonces la coordinación del 112, hay que llamar al 112 siempre, la coordinación del 112 te dirá lo que tienes que hacer. ¿Vale? En el caso de que se haya instaurado el ictus y que tengas esos síntomas, nos llamarán a nosotros, te dirán a dónde tienes que ir, porque siempre es conveniente que vaya al centro más cercano que está preparado, porque a lo mejor estás en ese momento de camino a Pamplona y te dirán vaya directamente al hospital, o a lo mejor estás aquí en Peralta, te revisaremos nosotros, llamaremos a una UBI móvil, bueno, pues un poco o se lo que decía activará. Arantxa, o helicóptero, que se han dado Lo que casos, sea, o lo necesario, ¿no? Sí. O sea, recursos hay, pero claro, también cuanta más información nos demos, Arantxa, pues muchísimo mejor para que vosotros podáis movilizar los recursos necesarios. Es que es ¿no? fundamental. Es que tenemos los recursos, en Pamplona hay una unidad de ictus estupenda, fantástica, con un servicio especializado maravilloso, que si yo no sé reconocer y no sé llamar y no sé qué, pues no hacemos nada. Hay que dar las pistas, ¿no? necesarias. Bueno, esto con respecto al ictus. Otro problema también que podemos tener es el atragantamiento. El atragantamiento... Esto más de un susto yo creo que nos ha dado a casi todos, seguro. aunque haya quedado en susto. Sí, es un problema frecuente, normalmente no suele tener consecuencias graves, pero hay que saber actuar. El atragantamiento se produce cuando comes, cuando bebes o cuando tienes un objeto en la boca que sin querer te lo tragas. Normalmente se produce con la comida. Hay abuelicos que tienen una enfermedad que se llama disfagia, que tienen problemas al tragar y ahí también va con el líquido. Pero bueno, normalmente con una comida sólida. Entonces, cuando estemos acompañados con alguien que se atraganta, lo que tenemos que decirle, animarla a que tosa. Alguien empieza a atragantarse y se va echando así como la mano hacia el cuello, pero bueno, y tienes que decirle, venga, tose, tose, hasta que la tos desobstruya ese bolo que tiene en la vía respiratoria. Importante ahí lo que estaba diciendo, animarle a que tosa, pero no empezar a tocar, ni a golpear, ni nada, porque la tendencia es a empezar a moverle y los golpecitos en la espalda cuando uno le da la tos o a mí eso me pone nerviosísima. Eso no hace nada, ¿no? Eso no hace nada. No. Hay que animar a que tosa al paciente o a la persona, que tosa y no intervenir en ningún momento porque eso intranquiliza también y pone más nerviosa. Cuando ves que esa tos es como débil, que es inefectiva, que no quita ese obstáculo, lo que hay que hacer es seguir animándole, ponerte detrás del paciente, de la persona, sujetarle un poco el abdomen y darle palmadas entre las paletillas. Ahí sí que tienes que intervenir porque ves que el paciente se va agarrando la garganta y que no puede respirar. O sea, cuando ya la tos es débil por agotamiento y verdaderamente notas una falta de posibilidad de respirar. Exactamente, ahí es cuando tenemos que intervenir. Ahí los golpes sí, pero entre las paletillas. Sujetamos a la persona por la tripa y por detrás, porque si no igual le pegamos un chuletazo y se va al suelo. Le agarramos, le pegamos varios golpes entre la paletilla, si queréis luego probamos con mi compañera. Si vemos que eso no es efectivo, el paciente se va a poner colorado, va cambiando la coloración de color rojo, azul, se agarra más la garganta y entonces es cuando tenemos que intervenir verdaderamente con una actuación sanitaria o aunque seamos no sanitarios, ¿no? Nos pondremos por detrás del paciente, de la persona, lo dejaremos sentado porque cuando falta el oxígeno el cuerpo tiende a quedarse más blando y como que se desvanece un poco, ¿no?
Entonces le sujetaremos por detrás, le sujetaremos la tripa, pondremos nuestro puño cerrado, el otro puño se abrazará contra el abdomen, entre el ombligo y las costillas, y le haremos una maniobra subiendo el puño hacia arriba, de la tripa hacia arriba, así. Y el paciente tiene que estar tumbado hacia adelante. Y eso suele ser efectivo, se llama maniobra de Henlitz. Eso. Pero hay que hacerlo con mucha fuerza, porque lo que produce igual también es el vómito. Tú lo que haces es moverle el estómago, Ahí, o sea, se pone así. así. Ahí. Sí, ahora lo vamos a hacer ya, escenificamos. vamos a escenificarlo, sí, Y pero entonces- primero quería que nos explicases, porque es importante también primero saber la teoría y ahora ya... Antes de que el paciente se ponga muy malo, cuando vamos a proceder a hacer la maniobra del abdomen, hay que llamar al 112. No podemos hacer por nuestra cuenta y riesgo todo lo que queramos sin avisar al 112. Cuando vemos que esa persona se está poniendo mala, que no puede respirar, antes de hacer todo lo que podamos hacer, hay que avisar al 112, que tenemos un acompañante que tiene una tos inefectiva y que no puede respirar adecuadamente. Ujú. Bueno, pues tenemos como tres fases, ¿no? Nos atragantamos, nos invitáis a toser o se nos invita a toser y esa puede ser una opción Sí. para liberar ahí el problema. La mayoría de las veces se libera. Sin golpes, sin tocar y sin nada, simplemente animándole a toser y claro, no agobiando, que también es muy importante. Y sin dar agua, porque muchas veces la gente tiende a dar agua Sí. por la incomodidad agua y o la miga de pan. desesperación. Toma, Claro. toma, bebe agua o toma Sí. miga de pan. Nada. Nada, Toser hasta que se expulse. Sí. Cuando esa tos empieza a ser débil y ya vemos, bueno, pues que no es suficiente con la tos y que ya, bueno, pues la cosa se está complicando, entonces Tenemos las que ayudar. palmaditas. Entonces, cuando la persona empieza a toser y no puede toser, le tenemos que ayudar con palmadas. Nos colocaremos por detrás, sujetaremos el abdomen para que no se caiga, porque tenemos que golpearle, y entre las paletillas, con la palma abierta, pegaremos. Esto ayuda a que lo que obstruye salga por encima. O sea, golpes fuertes. Golpes fuertes, bueno, fuertes que no... Sí, tampoco que no una sea un paliza, maltrato. pero eso es. Pero el objetivo es que tenemos Expulse, ¿no? algo ahí que está atascado y lo tenemos que sacar. Y esa persona ya no lo puede hacer porque está agotada. Le ayudamos, sujetamos por detrás y a golpear entre las paletillas. Vale, ¿De acuerdo? inclinada, ¿no? La persona inclinada, sujeta para que no se nos caiga y el golpe con esta zona en Eso. las paletillas. Inclinada porque, claro, de pie por la gravedad, o sea, tiesa por la gravedad, es muy difícil sacarlo. Por eso hay que inclinar, pero sujetar siempre para que no caiga. ¿De El acuerdo? tercer caso, ya El tercer caso, el ya- extremo. Ya hemos llamado al centro de salud, al 112, perdón, estamos esperando que venga, pero necesitamos actuar porque esa Eso. persona... Esta persona ya está pues más débil, ya falta oxígeno en el cerebro, está más caída, no tiene tono muscular. Entonces lo que tenemos que hacer es, como se pueda, quitar ese objeto que no le deja respirar. Pondremos el puño así, ¿vale? Con el dedo gordo un poco hacia arriba, el puño cerrado. Con la otra mano lo pondremos en el ombligo, entre el ombligo y las costillas. Y con la otra mano nos ayudaremos. Y entonces lo que tenemos que hacer es apretar hacia el estómago Y hacia arriba. y hacia arriba, con toda nuestra fuerza, Igual vomita ese paciente, pero lo que nos importa es la vía respiratoria, que salga ese cuerpo que tiene obstruido, el cuerpo extraño, claro, la comida o lo que le haya producido el atragantamiento. Repito, mira, con la mano cerrada, el puño, el dedo dentro del puño y esto que salga un poco, ¿vale? Deja un Para que haga la segundito ahí presión. la mano, Arantxa, para que te la... Y con la otra mano reforzamos para hacer ayuda, ¿vale? O sea, lo que hace la fuerza es el dedo al final, Sí, ¿no? realmente son los dos puños, pero es el dedo porque tenemos que introducirlo entre el ombligo y las costillas para desobstruir. ¿De acuerdo? Y hay que hacer mucha fuerza, Hace daño, pero es salvar una vida. Este paciente no puede respirar, el 112 viene de camino y tenemos que hacer lo que sea para que el paciente pueda conseguir Respire. respirar. Me he fijado que las dos reanimaciones se las has hecho sentada.
Sentada podemos hacerlo de pie, pero sentada es más fácil porque el paciente se puede caer. Este paciente no respira y en este momento se puede desvanecer. Sí, no tiene una consciencia total, ¿no? Exactamente. Pero también puede suceder que a priori la obstrucción sea total y que yo esté comiendo y haga esto. Y ahí sí que me puedes poner de pie porque todavía la conciencia no está... Si quieres lo hacemos de pie por si alguien... Sí, sí. También puede suceder la situación en que está comiendo el trozo de carne, por ejemplo, con el que se ha atragantado, es grande y hay una obstrucción total, con lo cual no puede existir la tos, la gente no puede toser. Se llevan la mano al cuello y es evidente que se ha atragantado y ahí ya puedes hacer porque no hay tos, ¿vale? Entonces sería entre el ombligo y las costillas, colocas este pulgar dentro del puño, abrazas aquí, incorporas un poco al paciente, abres bien las piernas para que no pierdan la estabilidad y das un golpe hacia ti y hacia arriba fuerte. En este caso no se lo voy a hacer a ella tan fuerte, pero harías unas 5 veces y tendrías que estar vigilando a ver si ha eliminado algo, ¿vale? Lo haces todo lo que puedas y luego cambiaría la situación si ella pierde el conocimiento, que ya lo tendrías que echar al suelo y harías reanimación e intentarías hacer el Heimlich. Bueno, pues a ver, no parece difícil, ¿no? Es algo, fíjate, que yo creo que nos tenían que enseñar hasta en la escuela. Totalmente. ¿No? Porque... Es que puede salvar una vida saber hacer. Bueno, de hecho, yo creo que hace un tiempo alguna noticia se oyó de algún crío que no sé si era en España o en el extranjero, no recuerdo, pero que había salvado, no sé si a su padre o a su madre, precisamente porque le habían enseñado, creo que en el colegio o en algún deporte o algo, a hacer este tipo de reanimaciones, así que no estamos hablando de ninguna tontería. Y no es muy infrecuente, sobre todo en personas mayores. Bueno, en los niños porque se meten objetos a la boca, pero en personas mayores, también la gente que trabaja en residencia ya lo sabrá. Bueno, ahora yo estoy pensando que ahora estarán diciendo los profesores, sí, claro, todo para la escuela. No, que todo les mandamos a ellos, pero claro, es donde están nuestros niños. Se podría incorporar una enfermería en la escuela también. Sería muy bueno eso, ¿eh? Sí, sería muy bueno para también. toda la población y para nosotras. Bueno, confiemos en el futuro, confiemos en el futuro y que se vaya, bueno, pues poquito a poco haciendo las cosas todo lo mejor posible. Recordamos, Arantxa, Beatriz, esos talleres que yo me he quedado, has dicho, de tabaco, de reanimación. Estamos en ello, también de medicación, de ictus. Hay muchos planteamientos para que la población acceda al centro de salud, a la zona básica, que aprenda con nosotros, que mejore en su vida rutinaria, que se encuentre reconfortada con los sanitarios, que formemos todos un equipo para trabajar mejor y para prevenir, para recuperar, como hemos comentado, a una persona que se atraganta, un infarto. Bueno, yo creo que saldríamos todos beneficiados. Y luego que la información, desde luego, es importantísima. Fundamental. Esa información que nos permita actuar de la mejor manera posible, bien en una emergencia, como son los casos que hoy hemos puesto encima de la mesa, como en nuestro día a día, ¿no? Desde luego. Porque aquí, bueno, pues todo lo que hemos explicado muchísimas veces y en casi todos los programas de la buena utilización de nuestros servicios públicos, pues no es un decir no acudan, no, todo lo contrario, es un decir acudan, por supuestísimo, ahí están, pero están para cuando verdaderamente hace falta. Sí, y la primera persona que está es el paciente o el familiar, y es el más importante, porque si la primera persona no sabe actuar, luego la cadena se rompe. No, me refería más que nada al tema de los centros de salud, ¿no? Que acudan también la gente, pero que acuda, bueno, pues cuando de verdad es necesario. Sí, por supuesto. Pues Arantxa y Beatriz y Arantxa, muchísimas gracias. Oye, me he quedado yo con eso del puño y el dedo, pues es que muchas veces yo quería aprender a hacer este tipo de cosas. Mira tú pues por dónde, oye, pues las cosas buenas que tiene este trabajo, que aprendemos un poquito de todo, luego no sabemos de nada, pero aprendemos un poquito de todo. Bueno, esto nunca se te olvidará. Bueno, no, yo creo que no, además me acordaré de vuestra imagen. Gracias a las dos, de verdad, muchas gracias. A ti.